En este video vamos a abordar lo referente a las pedagogías críticas, abordando el pensamiento de esta corriente, así como sus principales exponentes. Los años 60 y 70 fueron años social y políticamente agitados y la educación no fue la excepción, gestándose una serie de nuevos relatos a partir de la crítica de las narrativas sociológicas de los llamados reproduccionistas. Las pedagogías críticas nacieron para cuestionar y proponer un abanico epistemológico y conceptual más amplio, y son dos los nombres de los más destacados referentes iniciales. Comencemos hablando de Paulo Freire, quien nació en 1921 en Recife, Brasil. Paulo Freire tiene una vasta e impresionante producción escrita, siendo de los más leídos en el mundo educativo contemporáneo y cuyas propuestas más sólidas son las referentes a la educación liberadora. El pensamiento de Freire le permitió comprender y transformar la realidad a favor de la igualdad y la promoción cultural de los más desfavorecidos. Su obra habla de conceptos clave como la concientización, proponiendo una práctica pedagógica antagónica a los cánones de la educación tradicional y de algunas corrientes constructivistas, una educación de sueños y utopías. Una de sus principales obras es La pedagogía del oprimido, donde plantea las diferencias entre la educación bancaria o domesticadora, la cual sirve como instrumento de opresión, limitándose solo a depositar información, excluyendo la experiencia y la participación de los educandos. Contrario a la educación liberadora, que implica problematizar, despertar conciencias para luchar contra el sufrimiento, la injusticia y la ignorancia, rumbo a una transformación social. Una de las aportaciones de Freire es decir que las personas son seres humanos nacidos para la transformación y no solo adaptación, siendo el otro quien enriquece la interacción, el intercambio y el aprendizaje mutuo. Por otro lado tenemos a Habermas, quien nació en 1929 en Düsseldorf, Alemania, siendo uno de los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt de la segunda generación. Habermas realizó una gran contribución con la llamada teoría de la acción comunicativa, que fue una de las bases para estructurar su teoría crítica de la modernidad. La acción comunicativa afirma que actuando como ente colectivo se consigue alcanzar acuerdos y coordinar acciones a través de la transformación social. En el ámbito de la educación encontramos el desarrollo y la concreción de la teoría de Habermas en la obra de Karp y Kemis, en su teoría de la crítica de la enseñanza. Estos autores consideran que los problemas educativos son problemas prácticos, surgiendo de ello la investigación-acción o investigación participativa como forma de indagación autorreflexiva ante situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas. Habiendo mencionado los postulados de estos dos autores, nos queda entonces acotar las definiciones o clasificaciones más amplias de las pedagogías críticas, por lo que a través de 5 autores pondremos de relieve estas singularidades. Comenzamos con Michael Apple, quien estuvo influido por Habermas. Es uno de los primeros que denuncia el reproduccionismo y analiza el trastorno ideológico de la relación y los modos dominantes del pensamiento curricular, con un amplio estudio sobre la producción y función de los libros de texto. También denuncia las prácticas de la nueva derecha educativa, así como la comercialización y la privatización de las escuelas por parte del neoliberalismo. Henry Giroux, por su parte, es uno de los fundadores de la pedagogía crítica en Estados Unidos, férreo opositor del neoliberalismo, del fundamentalismo religioso, del militarismo y del imperialismo que penetran y se instalan en la institución escolar. Su propuesta contempla las escuelas como esferas públicas democráticas con la tarea de educar a los estudiantes en la lengua de la crítica, la posibilidad y la democracia. Uno de sus postulados tiene que ver con los estudios culturales, la política cultural y el impacto que tienen los medios de comunicación y otros artefactos extraescolares sobre la infancia y la juventud. Basil Bernstein es un sociólogo y sociolingüista anglosajón influenciado por Durkheim con conexiones al estructuralismo, criticando a la reproducción, con interés en el análisis del discurso pedagógico. Él analiza los mecanismos de control que operan en la enseñanza y el poder que sancionan la clasificación del saber, o sea, lo que es legítimo o no incluir en el currículo, sosteniendo que lo crucial está en lo que sucede durante el proceso de transmisión y comunicación. Paul Willis es otro de los exponentes, y fue un crítico de las teorías también de la reproducción. Con su obra, Aprendiendo a trabajar, marca un hito en la sociología y la pedagogía crítica, realizando un trabajo etnográfico en Inglaterra con jóvenes de la clase obrera de una escuela secundaria en sus actividades escolares y laborales, observando que el currículo estaba fuertemente mediatizado por los valores de la masculinidad.
pero también observa que el rechazo de los jóvenes al modelo escolar es debido a que está alejado de su contexto cotidiano y de sus deseos. Finalmente, Peter McLaren, seguidor de Freire, fue un gran crítico del neoliberalismo por las consecuencias que ha tenido para la construcción de subjetividad y de la identidad, así como de la colonización del espacio geográfico y social de la desigualdad social. En su último libro, Capitalistas y Conquistadores, una pedagogía contra el imperio, enuncia la humanización de las relaciones en el aula desde el compromiso con la justicia social. Una pedagogía revolucionaria crítica, sin duda. A partir de la representación de estos pedagogos y sus postulados es que podemos determinar cuáles son los atributos comunes. Hegemonía, resistencia, posibilidad, esperanza, liberación, emancipación, diálogo intersubjetivo, conciencia y autoconciencia, empoderamiento, contexto y participación. Pero también están las relaciones de poder, los discursos, las estructuras, las tensiones, las contradicciones que operan en el interior de la institución escolar. Entonces, pues se rechaza los mecanismos y los valores que conforman el sistema educativo capitalista, neoconservador y neoliberal, proponiendo el reconocimiento de la subjetividad del sujeto, el libre diálogo entre estudiantes y profesores, convivencia y participación democrática para la construcción de una comunidad de aprendizaje crítico. Sin embargo, los aprendizajes que se transmiten en la escuela están determinados por los intereses, relaciones y estructuras ideológicas por grupos que se disputan el control de la escuela, lo cual se traduce en los libros de texto y en el currículo. Por tanto, un currículo crítico se configura a partir de diferentes premisas, como por ejemplo que se respete la diversidad epistemológica, que haya la creación de espacios para que los estudiantes construyan, la reivindicación de la memoria, la prioridad de las consideraciones éticas, así como la integración de saberes. Es entonces que las pedagogías críticas también han enfocado su estudio al multiculturalismo a partir de las relaciones de poder existentes hacia diversos grupos en vulnerabilidad, reconociendo la diversidad cultural. Es así que el currículo crítico cuestiona la construcción social de la raza y la etnia, así como la cultura blanca, masculina y heterosexual, proponiendo una agenda educativa antirracista a partir del diálogo intercultural, respetando las identidades culturales y lingüísticas. También se abordan las cuestiones relacionadas con el género y el feminismo, a partir de los estereotipos sexistas existentes en la escuela, en donde persiste el pensamiento y el imaginario masculino como modelo dominante, así como la construcción ideológica de la masculinidad y su lugar en el currículo, así como las conexiones entre conocimiento, identidad de género y poder. Sin duda, el aprendizaje y la formación se desarrollan en otros escenarios, no solo en los escolares, por lo que las pedagogías críticas detienen su mirada en tres ámbitos de interés. 1. En todo lo que implica también la comunidad. 2. En la creación de movimientos educativos, sociales y transformadores. Y, por último, en la profundización de los estudios culturales. El papel que juegan los docentes, por otro lado, en las pedagogías críticas es fundamental, ya que son ellos quienes están comprometidos con las actividades de la crítica y el cuestionamiento al servicio de la liberación y la emancipación. Los docentes entonces no pueden ser solo técnicos o burócratas, sino también transmisores y ejecutores de las ideas de los otros. Deben de dar voz a sus estudiantes y acompañarlos en la lucha para humanizar las relaciones sociales. Finalmente, y si usted quisiera seguir explorando acerca de las pedagogías críticas, existen una serie de experiencias para que conozca cómo se han instrumentado en lo cotidiano, generando pensamiento crítico, ciudadanía comprometida, investigación, analizando críticamente la realidad sociopolítica, cuestionando el desarrollo, reflexionando sobre los movimientos sociales, la defensa de la escuela pública, buscando sociedades más justas, libres, igualitarias, democráticas. Es así que tenemos, por ejemplo, a Fedicaria, una didáctica crítica, la cual es una asociación independiente formada por profesores, GEOA, que es la Cooperación desde Desarrollo y Emancipación, que nació en 1987, el colectivo Escuela Abierta, que es un movimiento de renovación pedagógica creada en 1980 en Madrid, formada por personas vinculadas al mundo de la educación. Tenemos las tertulias dialógicas, que es un centro de personas adultas del barrio para brindar clases de alfabetización, creada en 1980 en España. Tenemos, por otro lado, la educación del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, cuyo origen data de los años 70 y es uno de los movimientos más emblemáticos de Latinoamérica. Y por último, la Universidad Transhumante, que es un proyecto que nace en la Universidad Nacional de San Luis en Argentina y